La parábola del Hijo Pródigo, contada por Jesús, es una de las más conmovedoras y profundas historias de amor y perdón en la Biblia. Había un hombre que tenía 2 hijos. Un día, el hijo menor le pidió a su padre su parte de la herencia. El padre, aunque entristecido, accedió a su petición y le dio su parte de la herencia. El hijo menor, con el dinero en sus manos, se marchó a un país lejano y allí vivió de manera desenfrenada, malgastando todo en placeres y extravagancias. Pronto, el hijo pródigo se encontró en la ruina, y para colmo, una gran hambruna golpeó esa tierra. Desesperado, se vio obligado a trabajar cuidando cerdos, un trabajo humillante para un judío, al punto de desear comer la comida de los cerdos. En su miseria, el hijo menor reflexionó sobre su situación y recordó la bondad de su padre. Se dijo a sí mismo: los jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y yo aquí, muriéndome de hambre. Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Decidido, el joven emprendió el regreso a casa. Mientras aún estaba lejos, su padre lo vio y, lleno de compasión, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. El hijo comenzó a decirle su discurso de arrepentimiento, pero su padre lo interrumpió y ordenó a sus sirvientes: rápido, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Vamos a celebrar, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo y, al regresar, escuchó la música y las danzas. Preguntó a un sirviente qué sucedía, y éste le contó sobre el regreso de su hermano y la celebración. Enojado y resentido, se negó a entrar. Su padre salió a buscarlo y el hijo mayor se quejó: he trabajado para ti todos estos años y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando este hijo tuyo, que ha derrochado tu dinero, vuelve, matas el becerro gordo para él. El padre le respondió con ternura: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Esta parábola nos enseña sobre el amor incondicional y el perdón de Dios, quien siempre nos recibe con los brazos abiertos, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado. Cualquier pregunta con todo gusto te la contesto. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo video. A través de Hermes Daniel.